Deme un aplauso a nuestro Señor que nos convoca y nos reúne. Qué bueno verles, sean todos bienvenidos. Qué gusto verles. Dile a la persona que está a tu lado, qué bien te ves. Te hace bien venir a la comunidad. Qué bueno que tomaron este tiempo, estoy seguro que va a serles muy redituable. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes en torno a la persona del Espíritu Santo. Yo sé que no nos relacionamos mucho con el Espíritu Santo, pensamos que es el tío raro de la familia. Vamos a la iglesia y decimos, ojalá y hoy no venga el Espíritu Santo, alguien se va a caer, alguien va a gritar. Sin embargo, el Espíritu Santo no es así. Hoy quiero compartir con ustedes cómo relacionarnos con el Espíritu Santo, porque encuentro que no vamos a ir muy lejos en nuestra vida espiritual, no vamos a tener la fe que deseamos, no vamos a amar como pensamos, ni a creer como tú y yo quisiéramos sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, imagínense el papel que tiene el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos atrae a Jesús, quien nos acerca a Jesús, quien nos lleva a Jesús. Es quien nos convence de nuestra necesidad de Jesús. Pero lamentablemente esto lo hemos hecho un caos y ya el Espíritu Santo es alguien que está de más. Yo quiero hablarles acerca de Él. Y el Espíritu Santo lo encontramos en la palabra de Dios de principio a fin. Y no solamente en la palabra de Dios, en la creación misma. El Espíritu obra en las galaxias, en los planetas y sistemas que la componen, desde lo más complejo hasta lo más sencillo, dándole belleza, equilibrio y sentido. Es el Espíritu Santo. Tú te asombras de tal vez un amanecer o de algo multicolor en este planeta o en la creación, y tú puedes pensar, qué increíble es la naturaleza, pero es el Espíritu Santo quien hace posible que todo esto exista. Lo que nosotros hemos hecho no es esta belleza, armonía y equilibrio. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Lo que nosotros hemos hecho es, de esta creación increíble, hemos hecho un caos. Lo que Dios pensó que fuera bueno, hoy resulta complicado. Y tal vez tú has pensado, tal vez tú has creído que la lucha en esta vida está entre el bien y el mal, los buenos y los malos, los limpios e impuros, los cultos e ignorantes, los ricos y pobres, los de izquierda y los de derecha. Tú has pensado que esta es la lucha en esta vida, pero la lucha en esta vida es entre la vida y la muerte, entre la carne y el espíritu. Yo creo que si en esta mañana tú tomas este solo pensamiento y reencauzas tu lucha, ya no en portarte bien, en echarle más ganas, en ir más a la iglesia, en leer tu Biblia, sino en vivir en el Espíritu, yo creo que va a ser una diferencia enorme en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras calles, en nuestras familias. Es el Espíritu, es el Espíritu. De modo que mi mensaje en esta mañana es la vida que deseas. Dile a la persona, anúnciale mi mensaje a la persona que está a tu lado y dile, la vida que deseas. Dile, la vida que deseas. La vida que deseas. Puedes sonreírle, cerrarle el ojo. Dile, la vida que deseas. Y quiero que en este curso de estas 4 semanas vayamos al libro de los Hechos. Vamos a tratar varias, es un libro, en realidad son los hechos le dicen de los apóstoles, pero es más los hechos del Espíritu. Y es la historia de la iglesia. En los hechos encontramos qué hizo la iglesia desde que Jesús ascendió al cielo, desde que resucitó y ascendió. Son 28 capítulos, yo te invito a leerlos en el curso de estas semanas. Y los hechos de los apóstoles, yo quiero llamarlo los hechos del Espíritu,
nos van a ayudar a entender mucho de cómo es el Espíritu Santo, de cómo se relacionó la iglesia con el Espíritu Santo. Yo quiero tratar el capítulo 1 y capítulo 2, que hablan de la venida del Espíritu Santo, del descenso del Espíritu Santo, de la aparición del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, y quiero hacer mención de algunos versículos. Quiero hablar de ellos en el curso de este mensaje, Hechos 1 y Hechos 2. De modo, ¿qué les parece si oramos por un breve momento? Padre, te damos gracias por que ya todo tú lo has hecho. Gracias porque nos has dado tu Espíritu. Ya todo está consumado, fue la resurrección, es la victoria de nuestra fe. Venciste al pecado, a la muerte. Todo cuanto necesitamos, todo cuanto nos has llamado a hacer, ya lo has hecho. Y solamente falta que vivamos en el Espíritu. De modo que, Señor, guíanos en tu palabra, háblanos, convéncenos. Sé tu Dios en nuestras vidas. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Algún sinónimo para carne? Hablamos de esta lucha carne-espíritu. ¿Algún sinónimo para carne? Deseos, muy bien. ¿Mande? Taquitos de barbacoa, bueno, pudiera ser, no es así como la descripción exacta de la carne. ¿Mande? Iras, pleitos, contiendas. Bien, bien, ok. Pudiéramos resumirlo en pecado. Pecado es la carne. Yo sé que hemos pensado que el pecado es divertido y tal vez eso fue en un inicio, después fue todo un desastre. Nos han dicho que el pecado fascina, pero no que asesina. Pecado más que hacer algo malo, porque ya vimos que esta no es la lucha. Pecado es desconectarnos de Dios. Pecado es desconectarnos de nosotros. Pecado es desconectarnos de otros. Pecado, en una palabra, es desconexión. Sin conexión con el Espíritu, no podremos vivir en el Espíritu. Y esta historia que quiero narrarles hoy es cómo Dios vuelve a conectar a un mundo desconectado, cómo Dios vuelve a traer a una humanidad alejada a sus planes, cómo Dios interviene para hacer esto realidad. Yo pensaba, por ejemplo, que el matrimonio era puro sexo. No me juzguen. Yo pensaba que el matrimonio te daba permiso para tener sexo. Algunos ni permiso pidieron, pidieron perdón. Pero yo pensaba que era eso el matrimonio, a todas horas y libre. Y dije, wow, esto va a estar increíble. Sí, era ingenuo, incrédulo, estaba muerto de mis pecados y delitos. El matrimonio no era eso solamente. Ustedes pueden decir, wow. Sin embargo, eso creemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo para nosotros es sentirnos bien, que nos eleve. Yo te animo a que bajemos en estas semanas de nuestras nubes. El Espíritu Santo no es solamente un pasón o algo que sienta bien. El Espíritu Santo es una persona, la segunda persona de la Trinidad. Pero lo tratamos como amuleto, lo tratamos como magia. Y quiero que veamos el proceso, porque hay un proceso, hay todo un plan que Dios puso en marcha para que el Espíritu Santo llenara a 120 personas y cambiara sus vidas. Dice el capítulo 1, en su versículo número 4, Jesús resucitó, se reunió con sus discípulos y vean la importancia de que tuvieran al Espíritu Santo. Dice en el versículo 4, una vez, mientras Jesús comía con ellos, digan conmigo, ordenó. Para quienes pensaban que Dios está con sugerencias y consejos, y si tú quieres, si no, está bien. Jesús les ordenó, no se alejen de Jerusalén. Bueno, si eres seguidor de Jesús y crees en Él y lo amas,
no te va a caer mal lo que Él te pida hacer, sus ordenanzas. Dice la Biblia que David habla de que sus mandamientos son una delicia para su alma. Les dijo Jesús a sus discípulos: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. De la cual les he hablado. Esto no es nuevo. Yo les había dicho en Juan capítulo 14, 15, 16 y 17 que vendría el Consolador, que Él sería yo mismo con ustedes. Juan bautizó con agua, el versículo 5, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y hemos visto los bautizos aquí, han visto cómo es que se sumergen las personas, cómo es que salen todas mojadas. Dios piensa de cada uno de nosotros así, que estemos sumergidos en su Espíritu, que estemos conectados con su Espíritu. Ese es el plan de Dios. Pero vivimos teniéndole miedo al Espíritu Santo. En esta semana, con esto del Día del Niño, llevé a mi niño para celebrar el Día del Niño al parque, para que corriera, para que hiciera ejercicio. Es la manera en cómo no le compro regalos, lo llevo al parque, se cansa y hay árboles y un campo verde, y también para que se despeje un tantito de internet y sea libre. Y fuimos juntos ese día, estábamos muy contentos, pero no fue algo así como que lo que esperábamos. Yo esperaba llegar y refrescarme y respirar hondo y profundo. Ese lugar era un cementerio. Ese parque, el que pensábamos quedarnos un rato a disfrutar, era un cementerio. Era un cochinero ese lugar. Había un montón de niños pisando escarabajos, pisando vinagrillos, especímenes bien raros. Todo el lugar de esos insectos muertos, tapizado el piso de insectos muertos. Yo no pude contener mi ira e ir y decirles: niños, basta. Ahí estaban sus padres a un lado. Les grité y sus padres, en lugar de decir intervenir, se voltearon. Hasta que alguien corrija a mis hijos. Yo pensé que dijeron los padres, se voltearon. Yo les dije: basta. ¿Dónde están los 43 asesinos? Y una niña sale y me dice: los matamos porque nos dan miedo. Pero vieran, era una alfombra de insectos muertos. Yo le dije a mi hijo: no, hijo, no veas este desastre. Era como de 6 años la niña. Y me dice la niña: ¿qué quiere? Así me dice la niña, así, bien majadera. Le hubiera dado una cachetada, pero estaban sus papás. Bien majadera la chamaca. ¿Qué quiere que hagamos? Tenemos miedo y no me lo puedo sacar de la cabeza. Así me dijo la niña. Pero por lo menos ya habían dejado a los insectos en paz y habían apartado. Y yo me quedé pensando en muchas de nuestras vidas, yendo de aquí para acá, apagando incendios, espantados de lo que pueda pasarme, estresados de por qué esto pasa o no pasa, matando planes, matando ilusiones, matando los deseos de Dios en nuestro corazón, porque me da miedo. Me da miedo lo que Dios me pide, me da miedo que Él me llame a una vida sobrenatural, increíble, una aventura continua, matando su voz, matando su palabra, matando, acribillando cuanto Él me ha dado para ser quien yo pensó que fuera. La lucha en esta vida no es entre el bien y el mal, es entre la vida y la muerte, entre la carne o pecado y el espíritu. La carne, mis amigos, es todo lo que yo hago por querer cambiar. Todos mis esfuerzos para que no pase lo que tanto temo. Es la carne. Y la carne, dice la Biblia, ayúdenme completando, dice la Biblia: el espíritu vivifica, pero la carne es bien sabrosa. No, la carne para nada aprovecha. La letra mata, ahora sí, la letra mata, pero el espíritu
Los que no son nacidos del agua y del Espíritu no pueden entrar en él. Pero aún seguimos intentando acabar con esto que quiere darnos vida. ¿Saben cómo acabamos con todo el deseo que Dios ha puesto en nosotros para ser las personas que Él pensó que fuéramos? Día a día, a diario matamos su espíritu con nuestros intentos vanos. Y veamos cuál es el proceso de Dios les quiero compartir brevemente 3 pasos para recibir propósito y no propaganda. Propósito y no propaganda. Dice el versículo 5. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo número 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, no es algo automático, no es algo que te encuentras, un accidente. Fui a una reunión y me tocó. Es una cita planeada, es un encuentro agendado. Pero cuando venga, les dice Jesús del Espíritu Santo, pero cuando venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El primer paso para recibir propósito es la promesa del Padre. La promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre cuando venga. La promesa del Padre. La promesa del Padre. Yo sé que muchos de nosotros estamos esperando por alguna promesa. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Sanidad, prosperidad. Hay cantidad de promesas, pero creo que no has reparado en esta promesa. Y yo soy un tanto falto de atención y muchas cosas me nublan, me marean, me pierden, de modo que el que me diga Dios una promesa, la promesa del Padre, su Espíritu, con eso me gusta porque es una sola cosa, no son como 500 promesas, no sé ni cuáles son, ni cómo son, ni para qué me van a ayudar. Sé que hay muchas promesas, sé que me van a ayudar, pero Señor, gracias porque una promesa, con esa me quedo, con esa persisto, con esa quiero vivir. Tu promesa de tu espíritu en mí, de tu espíritu llenándome, saciándome, de tu espíritu expresándose en mí. La promesa. ¿Qué promesas? Porque a veces por promesas que hacemos o que nos hacen, no cuidamos la promesa que Dios nos ha hecho de su Espíritu. Yo quiero que hoy tú tengas en tu corazón esta promesa. Es su Espíritu lo que necesito, Señor. Es tu Espíritu lo que quiero. Que tu oración sea, Señor, tu Espíritu. Que tu continuo deseo sea tu Espíritu. Yo sé que quieres ser rico, guapo y famoso, pero déjalas por un momento esas promesas y dile, Señor, sea tu Espíritu. Quiero tu Espíritu en mí, a través de mí, tu Espíritu. Que sea lo que más yo desee, tu Espíritu. Y lo que hicieron los discípulos fue esperar. Es el segundo paso. Hay un proceso para su poder. Y Jesús les dijo, esperen. El proceso para su poder se llama paciencia. Paciencia. Y yo sé que tú conoces niños berrinchudos, niños que hacen lo que quieren, impacientes. ¿Cuántos conocen niños berrinchudos, impacientes? ¿Cuántos son sus hijos? Pero les diré que hay adultos que no se quedan atrás, que no son nada como la serenidad caminando. Yo creo que hasta peor que los niños, peores berrinches. Y no, que ahora ya no. Y berrinches que cambian sus vidas para mal. Impaciencia, ansias. ¿Saben cómo yo le llamo? Esperar, lo veo en la Escritura, es sinónimo o es igual a enfocar. Dios quiere que nuestro solo enfoque sea Él, que Jesús sea todo cuanto deseamos, que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro proveedor, que Él sea nuestro pastor, que Él sea nuestro protector, que Él sea nuestro solo enfoque. Pero nos es difícil en un mundo con tanta información, en un mundo distraído e ido. Nos es difícil, es un reto enfocarme. Tengo aparte déficit de atención. ¿Qué voy a poder hacer? De enfocarme, concentrarme. Nunca lo voy a poder hacer. Estoy perdido. Pero ¿saben qué es más fácil?
enfocarte que hacer 1000 cosas, que es lo que hacemos usualmente? ¿Sabías que es más fácil es enfocarte en una cosa en lugar de enfocarte en 1000 cosas? Y usualmente vamos enfocándonos en: no debo de hacer esto, no debo de ir aquí, no debo de tratar a esta persona, no debo de ir a tal lugar. Vamos por la vida enfocándonos en todos los nos. O también vamos por la vida enfocándonos en todos los sís. Es que debo de portarme bien, es que necesito ser una mejor persona, debo de leer la Biblia, debo de ir a la iglesia, debo de hacer mi oración. Vamos por la vida en este ir y venir de lo que debo y lo que no debo hacer. Y Jesús nos dice: quiero que se enfoquen en mí. Les voy a decir qué tan ineficiente es la carne, porque la carne es depender de mí. La carne es depender de lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer para vivir. Eso es la carne. La carne es mi esfuerzo por cambiar. La carne es mi prometer. La carne es el intentar una vez más. Es la carne, es mi carne que quiere hacer algo. Esa es la carne. Pero la carne solamente gira en torno a: no lo hagas y hazlo. Échale ganas y haz algo. Eso es la carne. Y la carne acaba, desgasta. Y les voy a decir qué tan mala es la carne, y más si es de puerco. Vean qué tan mala es. Por más que tú te digas algo, mis amigos, miren lo que pasa. Si yo les digo, por ejemplo: no veas un elefante rosa, no veas un elefante rosa, no veas un elefante rosa, ¿qué va a pasar? Se te va a aparecer un elefante rosa. Pero así vamos por la vida. Es que no lo debo de hacer. Es que mira que ya me dijeron. Y vámonos latigándonos. Escuchen, ¿saben cuál es el arma de la carne? Es la culpa. Vámonos diciendo: es que ya perdí mucho tiempo, es que nadie va a ver por mí, es que yo solo estoy contra todos. Nos vamos latigueando con la culpa. Y la culpa es buena motivación por muy corto tiempo. Si quieres motivación que te dure 3 días, de aquí al miércoles, usa la culpa con alguien. Dile todo lo que no ha hecho, de todo lo que se va a morir. Pero no va a cambiar su vida. ¿Alguien en estas semanas o recientemente ha tenido cosas extrañas en su casa, en su familia? Cosas extrañas le han pasado. Puros ángeles el día de hoy. Bendito sea el Señor. Gloria, me siento en la gloria de Dios. Hace ya como unos meses atrás, en la casa nos cayó una verdadera plaga apocalíptica. No estoy exagerando. Además que no es bueno mentir en la casa del Señor. Una plaga. De hecho, ya no podía subir a la azotea a hacer mis ejercicios porque me espantaban. Me espantaban la cantidad de mosquitos que había. Era un enjambre de mosquitos. Y yo decía: pero ¿dónde habrá algún ahí charco de agua sucia y estancada que atraiga tantos mosquitos? Mis amigos, debo decir a qué grado llegó esta plaga que ni siquiera el mosquitero los contenía. No podíamos con tantos moscos, era algo. Y bueno, además de eso, cuando nos bañábamos, salía agua sucia. Y salían maromeros en el agua. Y veías en la taza y había maromeros. Y yo revisaba la cisterna, estaba limpia. Apenas habíamos cambiado el filtro del agua. Estaba todo bien. Yo decía: ¿por qué es que hay esta plaga? Y bueno, ya sabes, a los hermanos espiritufláuticos que por ahí se aparecen y empiezan a decirte: bueno, ha de ser un castigo del Señor. Pídele al pastor que vaya y unja tu casa. No es que no has orado, hermano, no has orado suficiente. Seguramente es una maldición generacional. Hasta aquí llegaste. Y tú sabes, y aparte de que están todos sus amigos, uno se angustia y se apura con todas esas teorías de conspiración y con todo esto de todo lo que has hecho, y seguramente ahorita se te va a regresar todo el mal. Y todo esto era causado, toda esta larva de moscos era causado por un tinaco abierto al cambio y sin tapa, que no me había dado cuenta que el viento se había llevado la tapa. No me había dado cuenta que había un tinaco ahí que no tenía tapa. Ya subo, veo que el tinaco no tiene tapa y veo abajo
un fondo lleno, así parecía crema de brócoli, eso, de puros maromeros. Ya entendí, dije, Señor, perdóname por haber pensado en tantos desastres y haber orado tantas cosas, Señor, haber expulsado no sé cuántos demonios. La fuente de mis problemas era algo que yo no había pensado. Y usualmente la fuente de nuestros problemas, mis amigos, y yo quiero que descanses en esta realidad, la fuente de tus problemas no es que alguien esté en tu contra, no es que el diablo te traiga cortito, no es que estés arrastrando la toalla. La raíz de todos nuestros problemas, mis amigos, es estar desconectado. Para quienes les gusten las pruebas, yo sé que aquí hay muchos ingenieros, auditores, maestros. A los maestros les encantan las pruebas. Viven para las pruebas. Y son buenas las pruebas. Qué bueno que haya pruebas. Qué bueno que existan las pruebas. A mí me gustan las pruebas. Yo sé que a los ingenieros y a los maestros les encantan las pruebas, pero ya cuando vienen las pruebas, a ver, ¿dónde está el ingeniero? ¿Dónde está el auditor? Dejaron las pruebas, y me refiero a las de Dios. Mis amigos, yo quiero que te hagas una prueba en este momento. La prueba de que estás en la fe es que estás conectado con el Espíritu. La prueba de que estás en la fe es que estás en el Espíritu. No vives estresado, angustiado, desesperado porque alguna maldición, no vives tenso, malhumorado de que por qué me pasa esto. Tú estás conectado a la fuente eterna de vida que te mantiene en gozo, amor, paz, humildad, bondad, fidelidad. No hay algo que tengas tú que hacer, es algo que fluye en ti y a través de ti. No es algo que tú tengas que forzar, no es algo que tú tengas que gritar. Es Dios en ti y a través de ti, es su Espíritu. Yo no he visto a alguien que le tenga que gritar a un árbol y decir: échale ganas para que me des esas frutas que quiero, ya estoy harto de que no me das frutas. El árbol va a darlas porque ha esperado, porque tiene raíces. Y queremos hoy que el Espíritu nos toque, que me caiga. Pero Jesús quiere personas levantadas, personas resucitadas, personas atentas y despiertas. Si tú pensabas que hoy te iban a tirar como prueba del Espíritu, dice la Biblia que la prueba de la fe es el Espíritu. Es el Espíritu. Y brevemente quiero darles dentro de este proceso de poder, aquí hay 3 cosas que encuentro: permanecer, priorizar y perseverar. Dice el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos. Versículo 14, todos, vean esto, todos. Esto de vivir en el Espíritu, mis amigos, no se puede dar en solitario. Todos, esto de querer ser lleno del Espíritu no se puede ahí en alguna montaña, lejos de todos, odio a todos. Todos, dice la Biblia, en un mismo espíritu. En un mismo espíritu, vean esto, en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. En otras versiones dice: perseveraban unánimes en la oración. La oración, mis amigos, no es repetición. Oración es conexión. Si tú oras y se te olvida orar y te culpas de que no oraste, y es que nada más oro en el desayuno, yo ya ni en el desayuno oré, Señor, soy una podredumbre de persona. Yo quiero que hoy descanses en que oración es conexión. Cuando tú estás conectado, tú no estás pendiente: ya oré 3 horas. Me toca velada. Tú estás conectado, tú estás todo el tiempo orando, tú estás todo el tiempo recibiendo de Dios, todo el tiempo estás fluyendo con Dios, estás conectado. La oración es una conexión, tú estás hablando con Dios. Él es tu amigo, Él es cercano, Él es paciente, Él está por ti y en ti. Y el último punto que quiero tratar con ustedes, no solamente la promesa del Padre, el proceso de su poder, que es la paciencia, esperar. La tercera cosa es plenos, es su plan. El plan de Dios es que seamos plenos o llenos de Dios. Mis amigos, si tú no estás lleno de Dios,
Dios no tiene la culpa. Si tú estás así como que es que no puede ser, quiero decirte que el plan de Dios es que estemos plenos. Plenos. ¿Cómo es posible en medio de tanta crisis y problemas? ¿Cómo es posible que podamos estar plenos cuando hay tanta hambre e injusticia? Quiero hacerles notar que esta creación que nos parece tan maravillosa, que solamente es una expresión del Espíritu, aún en la entropía y el caos en el que está sometida la creación, aún en esa entropía y aún en ese caos de una creación caída, vemos belleza, armonía, equilibrio, porque es el Espíritu el que sustenta. Y si el Espíritu sustenta el universo, el Espíritu puede sustentarte a ti y todo lo que no entiendes, todo lo que no puedes, todo lo que no tienes, todo lo que no sabes. Dice el capítulo 2, en el versículo, quiero aquí como que abreviar, estaban reunidos al 10º día, es interesante número, 10, que significa prueba, al 10º día desciende un viento recio que llena el lugar y todos son llenos del Espíritu y empiezan a hablar en lenguas, dice el versículo 4 del capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Digan conmigo expresarse. ¿Cuántos se expresan? ¿Cuántos tienen libertad de expresión? ¿Cuántos son quienes Dios pensó que fueran? ¿Quiénes expresan la persona que Dios pensó? ¿Quiénes están confiados ahorita en este momento de ser quien Dios pensó que fueran? Me pasan por favor reportes en la semana. No significa que tengas que hablar en lenguas para saber que estás lleno del Espíritu Santo, pero sí va a ser necesario que tú te expreses con tu única voz, con la voz que te dio Dios en un mundo vociferante. Tú necesitas conocer tu voz. Tú necesitas saber quién eres para saber qué hacer en este mundo. Lo que hace el Espíritu Santo es que nos da un sentido y un significado único, que aún en los muchos problemas podemos sabernos hijos de Dios, que aún en las circunstancias contradictorias tú no vives por culpa, sino por Cristo. Tú eres único, tú te sabes amado, perdonado, tú te sabes llamado con un propósito en esta vida. Tú no vives definido por los problemas, definido por lo que te hacen. Tú vives definido por lo que fue hecho en la cruz, por lo que fue hecho por ti en la cruz, en la resurrección de entre los muertos. Tú sabes quién eres. Tú estás lleno de Dios. Tú no dependes de algo o de alguien para sentirte bien. Si no hay dinero, estás bien. Tú no te pones histérico si las cosas no son como quieres. No dependes de eso, tú estás lleno. Tú tienes tu propio suministro, tú estás con tu propia alimentación nutritiva. Llenos. Dile a la persona que está a tu lado, llenos, plenos, plenos. Dile a la persona que has ignorado hasta este momento, dile, ¿en qué paso te quedaste? Dile, ¿en qué paso te quedaste? Y para concluir quiero leerles estos versículos 36, Hechos 2, versículo. Pedro da un increíble sermón. Mucha gente vio todo este trueno y toda esta creación. Se acercaron y Pedro les habla de que todo esto Jesús lo había prometido, de que es el Espíritu Santo, que no se asusten, no se espanten, que es el Espíritu Santo que quiere llenarles, conectarles. Y vean lo que pasa con la gente. La gente dice en el versículo 36, Pedro les dice, por tanto, sépanlo bien. Bueno, quiero leérselo en esta versión, es la versión actualizada. Israelitas, ustedes tienen que reconocer
Ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que de este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder, autoridad sobre toda la humanidad. Tienen que reconocer. ¿Sabían que la culpa no nos permite reconocer nuestros problemas? Solo el Espíritu puede convencernos de pecado, mis amigos. Y yo soy pastor y tú pienses que no tengo problemas, pero yo lucho con mis pecados. La gran ventaja es que ya sé cuáles son. No me sorprenden mis pecados, no me asustan mis pecados, no huyo por mis pecados, sé cuáles son. Trabajo con mis pecados. Yo me enfoco en Cristo cuando peco. No voy y me justifico, prometo que voy a cambiar. Voy a Cristo y le digo: Señor, soy un pecador. Mis amigos, yo quiero animarles. No querramos que los pecadores sean santos. No querramos que las personas cambien. No querramos eso, porque no solamente vamos a frustrar a las personas, vamos a frustrarnos a nosotros. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencer a la gente a que cambie, por más discursos que tengamos y por más manitas de puerco que le hagamos. No vamos a cambiar a la gente, es el Espíritu Santo. Pero yo quiero preguntarte, ¿el Espíritu Santo te ha convencido? ¿Eres de las personas que reconocen o nada más te dicen quiero hablar contigo y tú ya sacas 1000 cosas de ayer y ya inventas otras 1000 de que no sé, de que es una conspiración en tu contra, de que por qué es que me tienen envidia? ¿Eres de las personas que reconocen? ¿O es tan difícil hablar contigo? Es tan difícil que no resulte en un caos, en una discusión, que no resulte en guerra, en la tercera guerra mundial, tratar algo contigo, porque es tan difícil reconocer. Mis amigos, la culpa no reconoce, el Espíritu convence. Sé que he pecado, soy un pecador, no voy a cambiar, aunque le eche ganas. Pero su Espíritu está aquí y no quiero perderme de su conexión. No quiero perderme de mi unidad con Él. No quiero moverme. Tu prioridad es el Espíritu. Tu prioridad, mis amigos, los cambios que tú quieres están en el Espíritu. El camino más corto para el cambio es que Jesús sea todo lo que necesitas, porque cuando Jesús es tu enfoque, el Espíritu te empodera. Cuando Jesús, mis amigos, estamos tan desesperados de Jesús. Escúchame en esto, con esto quiero concluir. Estamos tan desesperados de Jesús, mis amigos, estamos tan desesperados de Jesús como decepcionados estemos del pecado. Escucha esto. ¿Estás tú tan desesperado de Jesús como para permanecer fuera de las comodidades de lo que este mundo te ofrece, como para priorizar el que el Espíritu Santo te llene y como para perseverar aún en cantidad de problemas? ¿Estás tú tan desesperado de Jesús como decepcionado estés del pecado? ¿Qué haces tú cuando algo te molesta? ¿Qué haces cuando algo te enferma? ¿Qué es lo más vergonzoso que has vivido? Y no veas a tu cónyuge y dile, tú, no, por favor, sin señalar. Piensa en el momento más vergonzoso. Y no estoy hablando del día que te casaste, para los que ya tienen como 20 años. ¿Qué es lo más penoso que has pasado? Les voy a decir qué tan peligroso es el pecado. El pecado es tan peligroso. ¿Qué es el pecado? Es enfocarme en mí, en lo que quiero, en lo que planeo. Es enfocarme en mi esfuerzo y en mis deseos. Esa es la carnota de Carlota. Ese es el mero pecado que nos desconecta de Dios. Y no, yo lo voy a hacer solo y a mi manera, no me importa. Te estás muriendo dentro.
Amigos, ¿qué es lo que más te avergüenza? ¿Qué es lo que más te ofende? Lo que tú gritas y tal vez lo escribas en el Facebook. ¿Cómo es posible? Y digas, son unos tales por cuales. Yo quiero que esta semana lo que más te avergüence, lo que más te moleste, yo quiero que pienses esto, lo que más es haberte no conectado con el Espíritu. Verte ansioso, verte enojado, verte tenso, verte malhumorado, desesperado, verte luchando en tus propias fuerzas. Eso yo quiero que lo aborrezcas. Eso yo quiero que te cause mal humor, el estar desconectado, el que la palabra de Dios ya no salte a tu vista, el que Jesús ya no sea tu solo deseo, en que Jesús ya no te enfoques en lo que quieres, en que Jesús ya no sea tu razón de vivir, en que Jesús ya no cumpla tus expectativas, porque cuando eso ya no es, su espíritu ya no te alimenta, ya no te sacia, ya no te conectas con lo eterno, ya no vives por aquello que está más allá de ti. Y dice Hechos, versículo 37, y vean la gente. Todos los que oyeron esto, todos los que oyeron estas palabras de Pedro, se pusieron tristes y preocupados. Es bueno la preocupación de que no estás conectado. Es bueno que te preocupes de que estás luchando en tus propias fuerzas, de que estás desgastándote cada día más y más, de que vives cansado, de que vives sin poder saber qué es la vida que Dios te ha dado. Es bueno preocuparte de eso. Es bueno ponerte triste, es bueno que te embargue la tristeza, el dolor, que te consuma la desesperanza de saberte distante, de saberte no en Cristo. Es bueno. Dice Pedro, entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos de hacer, amigos? Amigos, ¿qué debemos de hacer? Por favor, díganos lo que debemos de hacer. Necesito que me digan porque ya no aguanto esto. Yo pensaba que el pecado fascinaba, pero asesinaba. ¿Qué necesito hacer? Y Pedro le responde: pídanle perdón a Dios. Reconozcan su pecado, reconozcan que han vivido a su manera y como quieren, de que han intentado cambiar a la gente, de que creen que pueden con sus esfuerzos vanos y futiles. Reconozcan que han pecado y no solamente que han pecado, que no dejan de pecar. Pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y vean esto, y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Yo sé que querías una varita mágica para cambiar tu vida, algo que cambiara tu situación, pero el Espíritu Santo es una persona y quiere ser tu mejor amigo. Es el Espíritu Santo alguien real, no es un fantasma que tienes que estar así para sentirlo. Es alguien que quiere llenarte. Porque estamos acostumbrados mis amigos, andar en el Espíritu no es vivir siempre emocionado, es estar concentrado en lo que es más importante. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si ahí en tu lugar reconoces qué pecado te está distanciando de Dios? ¿Qué pecado te está desconectando de Dios? Tal vez tu pecado sea... ¿Saben cuál es el pecado más difícil de salir? ¿Saben cuál es el pecado más difícil? El pecado más difícil es la arrogancia, porque se hace del rogar. ¿Qué pecado? Mis amigos, si tú y yo no estamos reconociendo que necesitamos ayuda, estamos endureciendo nuestro corazón. Y saben, el Espíritu no puede obrar en un corazón endurecido. Aunque grite, patalee, salte, eche aceite por montón, el Espíritu no obra en un corazón endurecido. Esto fue lo que
todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban a Israel. Tienen un corazón endurecido y no pueden vivir en el Espíritu. Y la vida que tú quieres, la vida que tú deseas está en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque no necesito hacer algo increíble o portarme bien para que me des el Espíritu Santo que da vida, que me llena, me guía y me anima. No se trata de mí, se trata de Jesús. Y tal vez he querido usar a Dios, y ese es el arma principal de la carne. El que Dios cumpla mis planes, el que Dios escuche mis oraciones, el que Dios haga lo que quiero. Y sin darme cuenta pensaba que creía en Cristo, pero estaba creyendo solamente en mí y en lo que quiero. Y aún cuando estaba en la iglesia por 20 años, llevaba 20 años en la iglesia, aún mi familia veía que no cambiaba, aún mi familia veía que era el mismo, orgulloso, era el mismo. De modo que hoy reconozco que soy un pecador, que no puedo cambiar, y te digo sí a este proceso. No sé lo que me va a requerir, no sé lo que me va a costar, pero lo que sí sé es que ya no quiero vivir así, dependiendo de mí, cansado, desgastado. Quiero la vida que tú me prometes, quiero tu Espíritu, quiero ser lleno de tu Espíritu, quiero vivir por el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Podemos darle un aplauso al Rey de Reyes.